En el año 2004, una tarde de primavera, yo recuerdo que estaba con mi mujer aquí porque llevaba muchos años ya de docencia, es decir, llevaba 25 años de docencia. Entonces quise estudiar algo importante dentro del mundo del arte. Pensé en el arte abstracto español del Museo de Cuenca. Y esa tarde de primavera, estando con mi mujer aquí en casa, viendo diferentes imágenes, apareció el Guernica. Y entonces surgió la idea, pero si este edificio está relacionado con una natividad flamenca, cómo pintaban los flamencos el nacimiento o la adoración de los reyes. A mí se me quedó en la mente esta idea e inmediatamente me fui al Reina Sofía a estudiar, a ver lo que se había dicho del Guernica. Y comprobé que cuando Picasso tenía 3 años y medio, 3 años y 3 meses, sucedió el terremoto de Andalucía. Esto lo decían todos los autores, pero sin embargo enseguida pasaban, es decir, le dedicaban 5, 6, 7 líneas y se olvidaban. Puse en relación, por lo tanto, lo que era la Natividad con el terremoto de la Navidad de 1884. Y a partir de aquí comencé a investigar. Siguiendo la teoría de Picasso, no busco encuentro, fui investigando hasta que después fui encontrando las claves de mi interpretación. Me basé fundamentalmente en un principio básico, y es que no di nada por supuesto. Comencé a estudiar todos los procesos en los cuales se había realizado el Guernica, día por día, mes por mes. De tal manera que comprobé que muchas de las cosas que se habían dicho eran falsas. Hay que tener en cuenta que, claro, estos 14 años no son todos los días dedicado a este estudio, puesto que trabajaba, pero tuve un año muy importante, que fue cuando me concedieron una licencia por estudios durante un año. Entonces, en ese momento no había crisis en España y tuvimos la enorme ventaja de que a los profesores de instituto nos concedían este año. Yo lo aproveché para profundizar y darle un gran empuje al Guernica. Luego ya, cuando me jubilé, pues ya tuve una serie de años más tranquilo, en los cuales, pues, para llegar a estas conclusiones tuve que ver toda la obra de Picasso. Y para eso conté con la enorme ventaja de la página web de Online Picasso Project, en el cual está toda la obra artística de Picasso, los artículos que se han publicado, los momentos clave de su vida, etc. El paso del tiempo hace que documentos a los cuales no hubiera tenido acceso, los he visto. Y claro, luego también depende muchas veces de la intuición, poner en relación cada uno de los elementos, por ejemplo, de los bocetos del Guernica, con momentos clave de la vida de Picasso. Que eso, si no hubiera tenido el acceso a toda la obra de Picasso, hubiera sido muy difícil. Podemos hablar que en el Reina Sofía hay cientos de libros, por no decir miles, que han estudiado el Guernica desde un determinado punto de vista. Me alejo de la visión política de la interpretación del cuadro, pues por una razón muy simple. Picasso no era un hombre político. Kahnweiler dirá, era el más apolítico de los hombres. Entonces, ¿cómo la obra más importante de Picasso, la que realizó, por la que era consciente que pasaría a la posteridad, junto con los bocetos preparatorios, todo ese conjunto de 63, 64, 65 obras, van a tener un carácter político cuando Picasso no lo era? Es absurdo. Que haya la mayor parte de la gente lo haya pensado, pues eso depende de quienes dieron las primeras interpretaciones, que estaban de alguna manera, podríamos decir, condicionados o bien por su significación política nacionalista o por su significación de izquierdas comunista. Entonces, si Picasso era un hombre apolítico, aunque posteriormente se afiliase al Partido Comunista, evidentemente su obra anterior no es política y no podemos considerar que el Guernica sea una obra política. El Guernica es un icono. Y es un icono que es un icono antibelicista. Yo no pretendo que desaparezca como tal icono, no tendría sentido. Y además Picasso decía algo muy importante, que cuando un cuadro sale del estudio del artista, tiene vida propia. Y cada uno puede realizar las interpretaciones que considere oportunas. Y yo pienso que el Guernica puede ser interpretado de la forma que cada uno lo quiera ver. Porque también la historia es un elemento que acompañará al cuadro.
Y la historia durante 81 años, como es el momento actual, ha ido acompañando al cuadro, dándole esta interpretación. Yo lo que sí que estudio es cuáles fueron los primeros elementos que contribuyeron a que Picasso llevase a cabo el Guernica. Pero como tal icono no tiene que perder su importancia antibelicista incluso, ¿no? Y como símbolo contra la guerra, porque durante muchos años esa historia se ha mantenido y ha seguido así. Pero también es verdad que cuando veamos ahora el Guernica, tendremos que tener en cuenta en su interpretación todo el estudio que he realizado. Cuando se me presenta la obra más importante del siglo XX y del artista más importante del siglo XX, como es Picasso y como es el Guernica, con una proyección mundial, lógicamente no puedo dejarlo de lado y tengo que profundizar. Y no lo hago con el sentido de desmontar, sino de conocer mejor toda la trayectoria de la elaboración del cuadro. No pretendo en absoluto destruir un icono. Los documentos que aporto y la forma de enfocarlo es honesta y sincera. Y por otra parte podríamos decir una frase que es que la verdad es terca y al final aparecerá.